Buena tarde. Hoy vamos a hablar de las recomendaciones al manipular alimentos. Las enfermedades por contaminación de alimentos son muy comunes y realmente muy sencillas de prevenir. No solo quienes trabajamos con alimentos corremos el riesgo de contaminar los alimentos, también aquellos que cocinamos en casa. A continuación, les explicaremos brevemente los tipos de peligros que pueden contaminar los alimentos, los tipos de contaminación que existen, las enfermedades que podemos contraer y finalmente la manera correcta de manipularlos. Tipos de peligros para la contaminación de alimentos. Existen 3 tipos de peligros para la contaminación de estos. Inicialmente, los peligros físicos. Son aquellos objetos extraños que pueden mezclarse con nuestros alimentos o ingredientes. Ejemplo, el vidrio, la madera, trozo de papel. Segundo, los peligros químicos. Son aquellos a los que los alimentos están expuestos desde el momento de la siembra, como los abonos, los productos usados para desinfección de mesones y utensilios. 3. Los peligros biológicos. Son los causados por microorganismos, bacterias, levaduras, hongos, virus y parásitos. Estos son los peligros a los que más nos encontramos expuestos y de más fácil reproducción porque se encuentran en todas partes. Está el ambiente, que puede ser el aire, la tierra, el viento, utensilios y alimentos contaminados, basuras y restos de comidas. Están también humanos y animales, que pueden ser piel, saliva, deposiciones y excrementos de animales y humanos, heridas contaminadas, cabello, manos y uñas sucias. Los tipos de contaminación. Encontramos la primaria o de origen. Esta se da desde el origen de la producción primaria del alimento, cuando se cosecha, se pesca o se ordeña. La contaminación directa es la que llega al alimento por la persona que los manipula, siendo esta la más común, por ejemplo, en supermercados o en la preparación de los alimentos en casa. La contaminación cruzada se entiende como el paso de un peligro presente en un alimento contaminado a otro que no lo estaba, a través de superficies contaminadas utilizadas para ambos sin la debida desinfección. Lo vemos cuando se procesa una carne o ave y luego con el mismo cuchillo se lleva a cortar verduras para una ensalada que va a ser de consumo directo. Recordemos que los alimentos húmedos son el caldo de cultivo preferido para las bacterias. Alimentos como las carnes, pollo, pescados, mariscos, debe ser muy bien custodiada su cadena de frío. También los alimentos con bases lácteas y huevo. Enfermedades por alimentos contaminados. Son enfermedades adquiridas por el consumo de alimentos contaminados. Las causas más comunes son infecciones, cuando se consumen alimentos contaminados por gérmenes que causan enfermedad, como huevos de parásitos. La fresa y la lechuga, al ser cultivos rastreros, pueden ser contaminadas con heces animales y humanas. Las intoxicaciones es cuando se consumen alimentos contaminados con químicos o toxinas químicas producidas por los alimentos. Los síntomas más comunes de estas enfermedades son el dolor de estómago, vómito, diarrea, cólicos abdominales y deshidratación. Algunos de los organismos transmitidos por alimentos contaminados son norovirus, salmonella, Clostridium perfringens, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, que causa el botulismo, Listeria, Escherichia coli, que produce la toxina de Shiga, E. coli y la Vibrio. Pautas para la adecuada manipulación de alimentos. La mayoría de los microorganismos pueden ser destruidos parcial o totalmente con una buena cocción. Sin embargo, la mayor parte de las intoxicaciones
alimentarias se producen porque no sabemos manipular higiénicamente los alimentos. A continuación, algunos consejos para cocinar de forma segura. El manipulador de alimentos juega un rol importante en evitar la contaminación de los mismos, razón por la cual se debe tener en cuenta las siguientes reglas. La higiene personal es un factor muy importante en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos. Las manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos, por lo que hay que lavarse bien las manos antes y después de manipular cualquier alimento y después de realizar actividades que puedan suponer un riesgo como usar el baño, tocar mascotas. Es conveniente lavarse concienzudamente bajo el chorro de agua y con jabón y deben secarse preferentemente con paños de un solo uso o toallas de papel. Además, hay que mantener las manos en buenas condiciones. Llevar siempre las uñas cortas y limpias, ya que éstas pueden ocultar la suciedad. Es conveniente evitar anillos y pulseras que puedan tener restos de suciedad. Las heridas en las manos deben cubrirse adecuadamente. En nuestro pelo, saliva y mucosas también existen bacterias que pueden infectar los alimentos y así recogerse el cabello, utilizar ropa limpia, no estornudar o toser sobre los alimentos, evitar mascar chicle mientras cocinamos. Son buenos métodos para evitar riesgos. Si estamos enfermos, es mejor no preparar comida para otros. Hábitos deseables e indeseables de un manipulador de alimentos. Las bacterias pueden propagarse por su cocina e instalarse en las tablas de cortar, en los utensilios, las esponjas y las superficies de los mostradores y gabinetes. Puede combatirlas de esta manera. Las superficies de trabajo donde se vayan a preparar alimentos han de mantenerse en perfecto estado de limpieza, al igual que las tablas de cortar y demás utensilios de cocina. Después de cada uso, es imprescindible realizar una limpieza adecuada de las superficies, cuchillos y utensilios utilizados, especialmente después de preparar alimentos crudos, puesto que pueden suponer una importante fuente de contaminación para otros alimentos ya cocinados. Los paños de cocina han de estar limpios, por lo que deben cambiarse con bastante frecuencia y siempre que sea necesario. La cocina es el principal lugar de manipulación de alimentos en el hogar, por lo que es importante mantenerla en condiciones adecuadas. Se ha de limpiar diariamente e impedir que los animales domésticos entren sin control. Las basuras deben almacenarse en recipientes con tapadera, apartados de las superficies de manipulación de los alimentos. Estos cubos deben limpiarse frecuentemente. Almacenamiento de alimentos. Los alimentos que no requieren refrigeración deben estar en un lugar fresco, seco y aireado, en un estante separado a 15 centímetros de paredes, techo y suelo. No debemos guardar latas abiertas. Estas deben ser vaciadas inmediatamente después de abiertas. Los alimentos elaborados o que requieren refrigeración se deben guardar en nevera o congelador y debemos separar crudos de elaborados. Debemos almacenar en recipientes herméticos o bolsas Ziploc. Desinfección de alimentos. Debemos tener una zona limpia y otra sucia, que es donde dejaremos nuestros alimentos al llegar de nuestro lugar de abastecimiento. Debemos limpiar y desinfectar con agua y jabón y solución de agua y lejía en proporción de 5 a 99, es decir, 5 mililitros de lejía por cada litro de agua para la desinfección de superficies. Acto seguido, clasificaremos los alimentos en los que no necesitan frío, alimentos refrigerados y alimentos congelados. Los alimentos congelados, en su mayoría, al estar empacados, debemos higienizar de manera adecuada sus empaques para que sean guardados. Las frutas y verduras deben lavarse con esponja y cepillo, luego sumergir en solución de agua y lejía en proporción de 1 a 99, es decir, 1 mililitro por litro de agua.
Se deben lavar empaques plásticos con solución de agua y jabón. Posteriormente, porcionaremos y acomodaremos en el refrigerador o en el congelador de ser necesario. Teniendo en cuenta estas pautas, podremos evitar posibles intoxicaciones y en este momento de especial cuidado podremos evitar la contaminación o el contagio por coronavirus. Buena tarde. Hoy vamos a hablar de las recomendaciones al manipular alimentos. Las enfermedades por contaminación de alimentos son muy comunes y realmente muy sencillas de prevenir. No solo quienes trabajamos con alimentos corremos el riesgo de contaminar los alimentos, también aquellos que cocinamos en casa.